pues estamos viendo el pecado, cómo se originó, y ya lo hemos visto con Eva, cómo Eva cayó en pecado, y después estamos viendo cómo Adán cayó en pecado. Estos temas se han estado dando a conocer en estos días anteriores. Si usted quiere ponerse al corriente, pues yo le invito a que vea estos estudios, cheque en los días pasados, para que más o menos tenga usted la información de lo que el Señor nos está revelando sobre el origen del pecado, sobre la ley del pecado y sobre las consecuencias del pecado. A manera de introducción, pues hemos estado viendo, eso lo vimos el día de ayer, cómo no solamente Eva pecó, sino también Adán pecó. Ahora la pregunta, que parece muy sencilla, es ¿qué es pecado? Y conforme a la palabra de Dios, dice en Juan 16:8, dice: y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Esa es la perfecta definición de qué es pecado. Pecado es no creer en el Señor. Pecado es no creer en lo que Dios dice. Pecado es no confiar en lo que Dios dice. Inclusive pecado es no tener fe en lo que el Señor dice. Esa es la perfecta definición de pecado, y la subrayo porque lamentablemente después escuchamos otras definiciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios, y eso pues trae muchas consecuencias, porque entonces no podemos atender el problema que tiene toda la humanidad. Estamos atendiendo otras cosas menos el origen del problema, que es el pecado. Entonces nos queda claro que, de acuerdo a la palabra de Dios, pecado es no creer en lo que el Señor dice. ¿Y cómo cayó Adán en pecado? Ya vimos cómo Eva cayó. Ahora estamos viendo cómo Adán cayó en pecado. Entonces lo que el Espíritu Santo nos hace ver es que primero Eva cayó en pecado, y después Eva al pecar recibe ahora la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? La ley del pecado es el deseo de transgredir la ley de Dios, y entonces Eva ahora tiene el deseo de comer del fruto prohibido. Por eso es muy interesante conocer la diferencia entre pecado y la ley del pecado. Cuando Eva llegó al árbol, pues ella iba con esa perspectiva de que no debería ni de tocar ni de comer. Pero cuando ella peca, entonces nace en ella la ley del pecado. ¿Qué es la ley del pecado? Es el gran deseo de desobedecer la ley de Dios. Entonces ahora ella tiene un fuerte deseo de desobedecer, y entonces ahora la perspectiva que tiene sobre el árbol, sobre el fruto, pues ahora ella ve que el árbol es bueno, que el fruto es codiciable para alcanzar sabiduría, y entonces ella come del fruto prohibido. Al comer del fruto prohibido, pues ella come el conocimiento del bien y del mal. Pero este conocimiento del bien y del mal no es de acuerdo al conocimiento del bien y del mal de Dios, sino este conocimiento del bien y del mal es de acuerdo a la sabiduría del diablo, donde a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, y donde a la luz la hacen tinieblas, y a las tinieblas lo hacen luz, y a lo dulce lo hacen amargo, y a lo amargo lo hacen dulce, como dice Isaías 5:20. Entonces ella ahora ve el árbol como bueno. Fíjense, lo que era malo, ahora con esta sabiduría que recibe Eva, pues ve el fruto bueno, y lo ve tan bueno que entonces le ofrece a Adán que también él coma del fruto prohibido. Entonces Adán se presenta, o tiene ahora, se presenta el momento donde él tiene que decidir a quién obedecer.
Entonces él tiene que decidir si obedece a lo que la mujer dijo o obedece a lo que Dios dijo. Y pues nosotros ya sabemos que Adán decidió lo que la mujer le dijo. ¿Y por qué tomó esta decisión? Bueno, él tomó esta decisión porque no se guió por el espíritu. Y dice la bendita palabra que el espíritu humano, no el Espíritu Santo, sino el espíritu humano con E minúscula, es luz que nos ayuda a ver nuestra conciencia, y la conciencia nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Adán no se dejó guiar por el espíritu, sino que se dejó guiar por el alma. ¿Y qué es el alma? Pues el alma son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. Entonces Adán se dejó guiar por su alma, o en otras palabras, también Adán se dejó guiar por el yo, y entonces aceptó la invitación de Eva, porque en su pensamiento pues era morir los dos juntos, y también pues en su amor, ¿verdad? Porque él ama mucho a Eva. Entonces por amor a Eva, él decide comer para morir los dos juntos. Entonces el Señor nos está haciendo ver que Adán debió haberse guiado por lo que el Señor le dijo. Él debió haberse guiado por el espíritu, él debió haberse guiado por la conciencia, pero sin embargo él prefirió obedecer a Eva. Sí, amados hermanos, ahí se originó el pecado de Adán. Y es que Adán debió haber preferido la voluntad de Dios. Adán debió haber preferido buscar primeramente el reino de Dios. Y él, si se hubiera guiado por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, si él se hubiera dejado guiar por su conciencia, entonces Adán hubiera rechazado la invitación de Eva. Aunque él ya vio que cayó en pecado, y él sabe que la desobediencia trae consecuencias, él hubiera seguido adelante confiando en el Señor. ¿Y por qué debió haber creído en lo que Dios dice? Pues porque el Señor puede arreglar cualquier problema, y este problema el Señor fácilmente lo hubiera arreglado. Pero como Adán no veía eso, él tomó. Pero estamos viendo cómo Adán le hubiera dicho a Eva: Eva, te amo mucho, pero amo más al Señor. Y porque amo más al Señor, voy a hacer lo que el Señor dice. Porque podemos ver a través de la palabra que cuando tú amas al Señor, tú obedeces sus mandamientos, y lo obedeces sobre cualquier cosa, aún sobre el amor a tu esposa. Inclusive tu amor a Dios es más grande que el de tu esposa, y aún que tus hijos o cualquier otra cosa. Primero es el amor a Dios, y cuando nosotros amamos más a Dios, entonces nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y así lo dice Juan 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Que clara es la palabra de Dios. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Juan 14, 21, en este mismo evangelio, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces, ¿quién es el que ama al Señor? Pues el que guarda los mandamientos. Y dice este pasaje de Juan 14, 21: y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Adán demostró en ese momento, en esa toma de decisión, Adán demostró que el Señor no era su prioridad. Adán demostró que Eva era su prioridad. Y además Adán demostró que no creía en la ley de Dios. ¿Ven? Entonces ahí Adán demostró que no creía en la ley de Dios, y ahora podemos ver que eso es pecado. Y también podemos ver que pecado entonces es que Adán
no confió en el mandamiento de Dios, Adán no tenía fe en la ley de Dios, y ahí demostró que no creyó en lo que el Señor dijo. Entonces vemos con toda claridad que Adán no creyó en lo que el Señor dijo. Y como Adán no creyó en lo que el Señor dijo, pues a eso se llama pecado. Entonces ahí podemos ver que Adán cayó en pecado, porque no creyó en lo que el Señor dijo. Y cuando Adán peca, entonces recibió la ley del pecado, y entonces la ley del pecado ya dentro de Adán le pone un fuerte deseo de desobedecer el mandamiento de Dios. La ley del pecado le pone el fuerte deseo de desobedecer la ley de Dios. Y esa es la consecuencia de estar en pecado. Cuando estás en pecado, ahora tienes el deseo de desobedecer la ley de Dios. Y esto lo vemos en primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley de Dios, pues el pecado es la infracción de la ley. Lo que nos está diciendo que el que está en pecado infringe la ley de Dios. Podemos ver otra versión, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, dice: todo el que peca viola la ley de Dios. Ahora lo podemos entender. Ahora podemos entender que la persona que está en pecado también tiene la ley del pecado. Es decir, cuando alguien no cree en lo que el Señor dice, ahora tiene el deseo de pecar. Por eso en esa traducción está muy claro: todo el que peca, todo el que no cree en lo que Dios dice, entonces viola la ley de Dios. Y ahora entendemos por qué las personas que están en pecado cometen pecados. ¿Lo pudo usted ver? Lo voy a repetir. La persona que está en pecado es por eso que comete pecados. Entonces, ¿cuál es la raíz del problema? La raíz del problema no son los pecados. Y lamentablemente el diablo nos pone como prioridad resolver los pecados. Pero la prioridad de Dios no es resolver los pecados. La prioridad de Dios es resolver el pecado. Y cuando se resuelve el asunto del pecado, el segundo objetivo es resolver los pecados. Pero eso lo hace el Señor Jesucristo. Entonces podemos ver que Adán cayó en pecado y no solamente recibió la ley del pecado, sino también cayó en muerte. Y eso es lo que y el problema de ese pecado y de esa muerte es que pasó a toda la humanidad. Y eso lo podemos ver en Romanos 5:12. Dice así la palabra de Dios. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ese pecado de Adán, que fue hace 6,000 años, como él representaba a toda la humanidad, y él representaba a toda la humanidad porque de él salió toda la humanidad. Entonces, el pecado de él se pasó, se heredó a toda la humanidad. Y no solamente nos heredó el pecado, sino también nos heredó la ley del pecado a toda la humanidad. Y esto es muy interesante, lo que ahora le sucedió a Adán y lo que ahora nos heredó a nosotros. Es muy interesante porque el diablo, antes del pecado, estaba fuera del hombre. Pero ahora que pecó, el diablo está dentro del hombre para llevarlo como esclavo a la desobediencia, para que él transgreda la ley de Dios. Entonces, ahí no solamente entró el pecado en Adán, sino también entró la ley del pecado
Y la ley del pecado es la vida del diablo. Por eso cuando predicaba Juan el Bautista o predicaba el Señor Jesucristo, especialmente a los fariseos, a los escribas, él les decía víboras, porque toda persona que está en pecado y los gobierna la ley del pecado, esas personas delante de Dios son como una serpiente. Y que Juan el Bautista y Jesucristo les dijera serpientes a este pueblo, a estas personas, no era para ofenderlos, no era para humillarlos, no era para sentirse ellos superiores y pisotear a los demás. No, no. Eso es realmente lo que es el Evangelio. El misterio del Evangelio es que la gente pueda ver su condición y que pueda ver que delante de Dios parece una serpiente. Sí, las personas que están en pecado y que tienen la ley del pecado y tienen la vida del diablo, delante de Dios parecen serpientes. Por eso Juan el Bautista, con mucho amor, les decía esto. Vean Mateo 3, versículo 7, que dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces lo que decía Juan el Bautista era decirles claramente su condición. Y ese es un verdadero profeta, ese es un verdadero maestro, ese es un verdadero hombre que anuncia las buenas nuevas, el que dice con claridad cuál es la condición de un pecador. Y no solamente Juan el Bautista lo hizo, sino por supuesto el Señor Jesucristo. Podemos ir a Mateo capítulo 23, versículo 33. Jesucristo les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces podemos ver que tanto Juan el Bautista como el Señor Jesucristo les habló claramente cuál era su condición. Entonces el hombre, la humanidad que no cree en el Señor Jesucristo, esa es su condición. Está en pecado, tiene la ley del pecado, tiene la vida del diablo, y por eso delante de Dios parece una serpiente, parece una víbora. Pero no solamente esas son las consecuencias del pecado, sino también nos heredó la muerte. ¿Sí? El pecado de Adán nos heredó la muerte a toda la humanidad. ¿Y qué significa la muerte? Pues la muerte es un concepto muy complejo, porque el pecado dañó el espíritu, dañó el alma, dañó el cuerpo, pero sobre todo el pecado nos separó de Dios, que es lo que dice Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Adán nos heredó también la muerte. Esa es otra consecuencia del pecado, que nos heredó la muerte. Entonces ahora la humanidad nace muerta. Y entonces ahora podemos entender por qué las personas que están en pecado, que nacen muertas, pues entonces ahora podemos entender por qué son hijos del diablo. Y eso también es muy fuerte para las personas, pero ese es el ministerio, ese es el misterio del Evangelio, que conozcan la verdad. Por eso Jesucristo les decía constantemente cuál era la condición de ellos. En una ocasión lo vemos en Juan 8:44, que les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces podemos ver todas las consecuencias que trajo el pecado de Adán, que ahora somos propiedad del diablo, ahora somos hijos del diablo por causa de ese pecado y por causa de esa condición de muerte. Pero hubo más cosas que nos heredó Adán. Él comió de la fruta prohibida, y esa fruta le dio la sabiduría del diablo,
que ya vimos ahorita en Isaías 5:20, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Esa sabiduría es la que también heredamos de Adán. Pero otra consecuencia que nos heredó Adán es que nos heredó la maldición. Esto significa que nos va a ir mal. Por eso las personas sin Cristo pueden decir, ¿verdad? Y ellos son testigos de que si no les llueve, les llovizna. Y ellos dicen, es que a mí siempre me va mal. Y algunos piensan que les va mal por la mala suerte. Otros dicen que les va mal pues porque no han tenido la oportunidad. Otros dicen que les va mal por culpa de sus padres. O otros dicen que les va mal por culpa de sus jefes en la empresa. Y otros llegan a decir que les va mal por causa del gobierno. Mira, amigo que me escucha, gracias a Dios, usted tiene la bendición de oír este mensaje, de oír el misterio del Evangelio. Y usted debe saber que nos va mal porque estamos bajo maldición. Ese es el verdadero motivo de por qué siempre nos va mal. Y por eso, aunque usted lo planee todo perfectamente, aunque usted haga planes, aunque usted esté atento a todo lo que pueda suceder, al final le va mal. Y le va mal en muchas áreas de su vida. Le va mal en la economía, le va mal en los negocios, le va mal en la relación con su esposa, le va mal en la relación con sus hijos. Pero ahora usted ya sabe el por qué. Porque estamos bajo maldición. Y eso significa no tenemos la bendición de Dios. Por eso el Señor quiere que usted y nosotros veamos las consecuencias del pecado, que nos heredó la maldición, pero también nos heredó la condenación al infierno. Sí, nosotros estamos condenados al infierno porque no creemos en lo que el Señor dice. No creemos que Jesucristo es el Salvador. No creemos que la sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados. Y si nosotros no creemos en lo que Dios dice, estamos en pecado. Y si estamos en pecado porque no creemos, entonces ya hemos sido condenados. Y así dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice, el que no cree, dice, el que en él cree, repito Juan 3, 18, el que en él cree no es condenado. ¿Ven? El que en él cree, el que cree lo que Dios dice, no es condenado. El que cree que la sangre de Cristo perdona todos sus pecados, no es condenado. Pero el que no cree, que eso se llama pecado, no creer en él, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No cree que Jesucristo es el Mesías. No cree que Jesucristo es el Salvador. Usted no cree en lo que el Señor dice. Usted no cree que Jesús es el Mesías, es el Salvador. Usted no cree que la sangre del Cordero lava todos los pecados. Y si usted está bajo esta condición, entonces quiero decirle que usted está en condenación. Pero la buena noticia es que el Señor vino a sacarlo de esa condición. El Señor vino a sacarlo de esa condenación al infierno. Y usted lo que necesita empezar a hacer es arrepentirse. Este es el primer paso para alcanzar la salvación. Y por cierto, arrepentirse no significa cambio de conducta. Si nosotros vemos bien esta palabra, arrepentimiento no es cambio de conducta. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. ¿Y por qué tenemos que cambiar la mentalidad? Porque muchos de nosotros pensamos que somos buenas personas y que merecemos el cielo. O muchos de nosotros pensamos que estamos bien delante de Dios. O muchas personas piensan que son personas que son moralmente perfectas. Hay muchas personas que piensan que son hijos de Dios y que no están en pecado. Pero arrepentimiento es cambiar tu mentalidad y reconocer entonces que no estás bien, sino reconocer que estás en pecado.
reconocer que no tienes vida, sino reconocer que estás muerto, reconocer que estás bajo maldición, reconocer que delante de Dios pareces una serpiente, reconocer que eres hijo del diablo, reconocer que delante de Dios eres inmundo, inmundo como un leproso. Si tú ves tu condición, ese es el verdadero arrepentimiento. Aquella persona que ve su condición, que eso es lo que podemos ver en el ministerio de Jesucristo, cuando Él iba con estas personas que tenían una mala reputación, como los publicanos o las mujeres que practicaban prostitución. Ellas podían ver su condición, entonces buscaban a Jesucristo para que Él los sacara de esa condición. Y eso es lo que el Señor quiere, sacarlo de esa condición a través del siguiente paso, que se llama la fe. Primero hay que experimentar el arrepentimiento, y la característica del arrepentimiento es que duele ver tu condición, pero el siguiente paso es ver la fe. Si usted quiere ver este tema de la fe, pues con gusto también nosotros le queremos compartir de una manera personal, inclusive lo podemos hacer en su hogar, y si usted nos habla, con gusto vamos para que pueda ver mejor el tema del arrepentimiento y ver lo que es la fe, que es la forma en que Dios estableció para sacarnos de esa condición. Y ya le di mi número, es el 844-122-4133, y con gusto le hablamos de lo que el Señor estableció para que entonces seamos salvos, libres de esa condenación. Entonces podemos ver las terribles consecuencias que trajo el pecado, pero lo más increíble es que trajo más consecuencias, y una de las consecuencias que trajo es que el hombre ya se vio desnudo, ¿sí? Porque cuando pecó se perdió esa inocencia, y entonces sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Veamos esta consecuencia del pecado. Y les invito a leer Génesis 3, versículo 7, y ahí nos dice otra consecuencia del pecado. Entonces, como usted ve, son muchas consecuencias. Bueno, dice esta, es así la palabra de Dios en Génesis 3, 7, esta consecuencia dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La palabra de Dios no nos habla mucho de cómo eran los cuerpos de Adán y Eva antes del pecado, pero sí nos da algunos indicios. Por ejemplo, antes del pecado ellos ya andaban desnudos, pero debido a su estado de perfección, a su estado de gloria, pues no tenían esa maldad en su mente, no tenían esa maldad en su corazón, y no era un problema andar desnudos. Entonces ya desnudos ya andaban desde antes del pecado. Ahí en Génesis 2.25 así nos lo dice. Génesis 2.25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y luego dice: y no se avergonzaban. Y sí, ahora lo podemos ver, no se avergonzaban porque no tenían la vida del diablo en sus cuerpos. Por eso dice que andaban desnudos antes del pecado, pero no se avergonzaban. Es decir, no se sentían incómodos, se sentían bien, a gusto, felices en esa condición. Y además también podemos intuir que pues eran cuerpos perfectos, eran cuerpos gloriosos. Inclusive algunos rabinos dicen que sus cuerpos tenían un gran brillo, emanaban una luz, según algunos comentaristas rabinos. Pero lo que sí podemos ver, intuimos que eran cuerpos gloriosos, cuerpos majestuosos, cuerpos inmortales,
Y por supuesto, no estaban corrompidos, como ahora nuestros cuerpos están muy corrompidos. Por eso hoy padecemos de muchas enfermedades, si no es el azúcar, es la presión, el estómago, las piernas, etcétera, 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 los cáncer, porque vivimos bajo un cuerpo corruptible, un cuerpo contaminado. Y es que eso causó el pecado. El pecado trajo muchas consecuencias. Hemos dicho que corrompió el espíritu. ¿Qué es el espíritu humano con E minúscula? Pues el espíritu humano tiene varias funciones, pero una de ellas es que puede entender a Dios. Puede ver su condición y puede entender a Dios. Pero ahora que el espíritu está muerto, pues ya no entiende a Dios, ya no lo comprende. Por eso en 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios, ni las puede entender porque para él son locura. ¿Por qué? ¿Por qué no las puede entender? ¿Por qué las personas no pueden entender la palabra de Dios? Y porque no la entienden, critican muy fuerte la palabra. Yo he escuchado comentarios, he visto comentarios por Facebook como al no entender la palabra de Dios, la atacan muy fuerte. Y ellos hacen esos ataques porque su espíritu está muerto. Entonces, como su espíritu está muerto, no entienden a Dios, no entienden la voluntad de Dios y no entienden el objetivo de Dios, porque el pecado afectó al espíritu. Por eso el incrédulo tiene, de acuerdo a la Reina Valera, tiene espíritu de estupor, que significa pues que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Entonces el pecado corrompió el espíritu, pero también el pecado corrompió el alma. Ya el alma quedó corrompida, su mente quedó corrompido, su corazón quedó corrompido. Por eso el hombre ya no tiene esa capacidad mental que tenía Adán en un principio. Adán tenía una gran capacidad mental. Era tanta su capacidad que puso nombre a todos los animales. Esa es una gran capacidad. Tenía una gran capacidad también para guardar el huerto. Y en aquella época pues no había herramientas, no había maquinaria. Y sin embargo tenía la capacidad de guardar el huerto, porque su alma estaba en perfectas condiciones. Pero el pecado ha dañado nuestra alma, ha dañado mucho nuestra mente, ha dañado mucho nuestras emociones, y por eso tomamos muy malas decisiones. Por eso Dios lo que ama de nosotros es el alma, pero no lo que sale del alma. Eso aborrece Dios, lo que sale del alma. ¿Y qué sale del alma? Es el yo. Es decir, el alma genera al yo. Y por eso el yo, el Señor lo crucificó en la cruz. Dios no quiere el yo. Dios lo que quiere es el alma. Entonces podemos ver que corrompió el espíritu, corrompió el alma, pero también corrompió el cuerpo. Lo que estamos viendo, cuando Adán pecó, su cuerpo fue corrompido. Ahora se ha vuelto un cuerpo mortal. Ahora va a morir físicamente. Sabemos que él murió después de los 97 años y en esa época pues muchos morían con larga vida. Bueno, para nosotros larga vida, pero realmente el cuerpo que Dios creó era un cuerpo inmortal. Pero al pecar pues dañó al cuerpo y ahora el cuerpo es mortal. Y por eso estamos diciendo, por eso ahora se enferma. Porque el cuerpo ha dejado de cumplir su perfecta función. Y entonces, pues un día todos tenemos que morir. Y por eso dice el salmista, pues nosotros somos como la neblina, vamos a pasar muy pronto, somos como la hierba que nace, crece, florece y muere. O también dice que nuestros años son 70, 80 años, los más robustos. Porque nuestro cuerpo está corrompido y entonces vamos a morir. Y dice su palabra que venimos del polvo y otra vez vamos a regresar al polvo. Y esto ha pasado por 6,000 años, a excepción del Señor Jesucristo. Gloria al Eterno. Él es el único, ¿verdad?, que su cuerpo resucitó para la gloria de Dios. Ahora también, y claro, hay otros
cuerpos que el Señor ha puesto, como el de Enoc, como el de Elías. El Señor los ha guardado para sus propósitos, y inclusive el de Moisés no se encontró, pero en general pues toda la humanidad pues vuelve al polvo. Y claro, el ejemplo principal es Cristo Jesús. Su cuerpo resucitó con un cuerpo glorioso, incorruptible, ¿verdad? Por supuesto. Entonces esto le pasa al cuerpo de Adán y de Eva. Y entonces el pecado, dice la Biblia, abrió sus ojos. Ahora ven que están desnudos. Ahora ven que ahora se avergüenzan de esa condición de estar desnudos. Antes no se avergonzaban, pero ahora que ya tienen el pecado, ya tienen la vida del diablo, pues ahora les da vergüenza. Y no solamente a Adán y a Eva, a nosotros también. Hoy nos da mucha vergüenza, ¿verdad? No podemos andar así en esa condición delante de nuestros hijos, no podemos salir a la calle así porque exactamente nos da mucha vergüenza. Entonces lo que usted siente hoy, lo que yo siento hoy, pues es lo mismo que sintió Adán hace 6,000 años. Pero aquí Dios no solamente quiere darnos a conocer el aspecto físico del cuerpo de Adán y de Eva, sino por supuesto nos está revelando el aspecto espiritual. ¿Qué nos dice el aspecto espiritual? Nos dice que cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos desnudos delante de Dios. Sí, amados hermanos y amigos, cuando nosotros estamos en pecado, estamos desnudos delante de Dios. Y desnudos significa que no estamos bajo la justicia de Dios. Cuando una persona no está bajo la justicia de Dios, está desnudo. Y eso fue lo que vino a hacer el diablo con la humanidad. El diablo dejó a la humanidad desnudos. Y bajo este cuadro de la obra del diablo, el Señor Jesucristo nos habló del buen samaritano. Y esta parábola es muy hermosa porque dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y aquí podemos ya ver el misterio del Evangelio. Aquí podemos ver que estos ladrones tipifican al diablo y a sus ángeles. Y dice en esta parábola, los cuales le despojaron e hirieron, se fueron dejándole medio muerto. ¿Ven? Esa fue la obra del diablo, que nos hirió, nos lastimó y nos dejó muertos. Pero aquí nos dice un dato muy interesante el Señor Jesucristo. Dice, lo despojaron. Esta palabra, viéndola en otra versión, en otra traducción, significa lo despojaron hasta desnudarlo. Por ejemplo, la versión Kadosh dice en Lucas 10:30 que lo despojaron hasta desnudarle y le golpearon dejándolo medio muerto y se fueron. Esta es la obra del diablo. La obra del diablo es que nos dejó desnudos. También así lo dice otra traducción que se llama la Biblia Textual, tercera edición. Dice que cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo se fueron dejándolo medio muerto. Entonces podemos ver no solamente el aspecto físico de Adán, sino estamos viendo el aspecto espiritual de Adán, que quedó desnudo. Y desnudo significa que no está bajo la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es un hombre injusto. Ahora es un hombre que está en pecado. Por eso Dios nos ve desnudos. Y por eso Jesucristo, también ahora podemos entender por qué Jesucristo quedó desnudo. Dice la palabra de Dios en Juan 19, versículo 23 y versículo 24, que los soldados tomaron su túnica y que lo despojaron de sus vestidos. Inclusive lo hicieron en 4 partes, una para cada soldado. Y también le quitaron su túnica. Entonces también lo despojaron de tal manera que Jesucristo en la cruz podemos ver que quedó desnudo.
¿Por qué Jesucristo estaba desnudo en la cruz? Porque Él tomó nuestra vieja naturaleza en su cuerpo. Él tomó nuestro pecado y Él tomó nuestros pecados y Él tomó la vida del diablo. Por eso delante de Dios Jesucristo parecía una serpiente. Por eso Jesucristo dio esa gran enseñanza en el Antiguo Testamento, aquellas serpientes que mordían al pueblo y morían. Entonces Dios mandó a Moisés que levantara un asta de bronce, que hiciera una serpiente de bronce, y todo el que mirara fuera salvo. Entonces ya era un cuadro de la obra de Cristo. Y por eso Jesucristo a Nicodemo le dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo fue levantado como una serpiente porque tomó el pecado y tomó la ley del pecado. Y por eso en la cruz Él quedó desnudo. Y eso es lo que el Señor nos está revelando, que delante del Señor las personas que están fuera de su justicia están desnudos. Ahora, eso también le puede pasar a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, si se descuida, puede perder su candelero. Si se descuida, puede perder esta bendición, vivir bajo la justicia de Dios. Y si una iglesia ya no vive bajo la justicia de Dios, entonces Dios la ve como una congregación desnuda. Por eso encontramos en Apocalipsis 3, versículo 17, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces la iglesia puede caer también en injusticia. Y si una iglesia cae en injusticia, pues entonces el Señor la ve desnuda. Y eso es lo que pasó con el pecado de Adán. El pecado de Adán le hizo ver que estaba desnudo. Entonces esa condición la pasó a toda la humanidad. Por lo tanto, toda la humanidad nace desnuda delante de Dios. Toda la humanidad es injusta delante de Dios. Por eso también el apóstol Pablo en Romanos 3:10 dice: no hay un justo, no hay ni siquiera uno. ¿Sí? Porque todos nacemos injustos, todos nacemos en pecado, todos nacemos muertos. Ahora, volviendo al tema de Adán y Eva, cuando ellos ven que están desnudos y que ahora tienen la sabiduría del diablo, porque ahora ya no se van a regir bajo la conciencia, ya no se van a regir bajo el espíritu, ya no se van a regir bajo la voluntad de Dios, pues entonces ahora van a vivir conforme a la sabiduría del diablo. Y la sabiduría del diablo pues los lleva a cometer muchos errores. Y entonces Adán y Eva, guiados por la sabiduría del diablo, se tapan con hojas de higuera. Al ver esto, que ellos se tapan con hojas de higuera, podemos ver que su mente quedó corrompida. Su mente quedó sin la sabiduría que Dios le había dado a Adán. Antes del pecado, él era un hombre muy sabio, pero después del pecado, pues su mente quedó atrofiada y ahora ha perdido toda sabiduría y ahora se ha vuelto una persona insensata, necia. De tal manera que con esta falta de sabiduría se cosen hojas de higuera. Y pues ahora nosotros podemos ver que es una solución pues absurda, porque estas hojas van a durar poco tiempo, muy poco tiempo se van a secar, y también es una hoja que muy fácil se rompe, y es una hoja que no les va a cubrir mucho, y aparte es una hoja que les va a picar, porque ese es el problema de la higuera,
ese juguito blanco y aparte esas ásperas hojas con esas fibras tan pequeñas, pues hace que les pique. Entonces, esa solución que es mala, nosotros ahora podemos voltear atrás y ver que fue una solución mala, pues para ellos era una solución buena, ¿sí? Porque ya vimos que tienen la sabiduría del diablo. ¿Y cuál es la característica de la sabiduría del diablo? Que a lo malo le dicen bueno. Entonces a esto, y a lo malo le dicen bueno. Entonces a esto que es malo, pues ellos le llaman bueno. Entonces esta acción de cómo resolvieron el problema, pues también tiene una sombra espiritual, también tiene una enseñanza espiritual. Por eso el Señor nos trajo aquí para que usted conozca el misterio del Evangelio. Es decir, el Señor no solamente nos habla del aspecto físico, de cómo ellos están solucionando el problema, sino también nos habla del aspecto espiritual. ¿Sí? La persona que nace en pecado, ya con su espíritu muerto, pues puede ver un poco con la palabra de Dios que hay un infierno. Es decir, la persona que nace en pecado, su espíritu está casi muerto. Esa es la verdadera frase, está casi muerto. Entonces tiene unos chispazos de vida. Más, escuchando la palabra de Dios, el incrédulo se puede dar cuenta que hay un infierno. Y cualquier estudioso de la Biblia pues se da cuenta que hay un infierno. Entonces mucha gente quiere alcanzar la salvación por sus méritos propios, por su propio esfuerzo. Algunos buscan la vida eterna tratando de portarse bien. Ellos buscan una excelente vida moral. Pero así es imposible, porque aunque él tenga una buena vida moral, él es pecador, él nació pecador. Y no importa qué tan buena su vida moral sea, que si no cambia su condición, no sus modales, no su educación, no, si no cambia su condición de pecador, si no cambia su condición de que está muerto, si no cambia su condición de que es hijo del diablo, entonces esa vida moral los va a condenar al infierno. Por eso esos méritos propios, donde ellos buscan la salvación, son como hojas de higuera. Otros buscan la salvación de su alma por medio de los sacramentos, que fueron inventados por los hombres, no son bíblicos. Y esos sacramentos se los enseñan a las personas para que por medio de ellos puedan alcanzar la salvación. Pero usted pregúntese, si los sacramentos fueran el medio para ser salvos, pues entonces ¿para qué Dios mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados si ya los sacramentos te llevan a la vida eterna? No, amados hermanos y amigos, los sacramentos no te dan la salvación, no perdonan tus pecados, no te dan la vida eterna. Los sacramentos son como hojas de higuera. También otros buscan la salvación por medio de buenas obras. Y las personas se esfuerzan en cumplir los mandamientos de Dios. Las personas se esfuerzan en cumplir la ley de Dios. Pero usted debe saber que aún cumpliendo los mandamientos de Dios, usted no alcanza salvación, no alcanza el perdón de pecados. La ley no te salva. La ley tiene como objetivo el conocimiento del pecado y la ley tiene como objetivo llevarte a Cristo. El fin de la ley es Cristo. Sin embargo, ellos piensan que cumpliendo los mandamientos de Dios van a ser salvos. Por eso el Señor Jesucristo habló de la parábola del buen samaritano, donde está aquel hombre herido, y entonces viene un sacerdote que representa la ley, y pasa un levita que representa las obras de la ley, y sin embargo ninguno de los dos lo puede ayudar, ¿no? Ni la ley ni las obras de la ley te pueden ayudar para ser salvo. El único que te puede ayudar para salvarte, para levantarte de esa condición, es el buen samaritano, y ese buen samaritano es Cristo Jesús. Efesios 2:9 nos dice claramente que las obras no salvan, pero aquellas personas que piensan que las obras salvan, que las obras le van a traer salvación, amado hermano usted y amigo, usted debe saber que eso es como una hoja de higuera, ¿sí? Nuestras justicias son como hojas. Por eso el profeta Isaías dice, en Isaías 64:6, dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapos de inmundicia, todas nuestras obras justas, estas nos marchitamos como una hoja,
y nuestras iniquidades como el viento nos arrastra. Entonces el profeta Isaías nos dice claramente que esas justicias inmundas, sucias, nuestras obras que parecen justas, pero realmente son como hojas de higuera. Entonces viene la pregunta, ¿cómo un pecador puede cubrir su desnudez? Y la respuesta es creyendo en lo que Dios dice, teniendo fe en lo que Dios dice, confiando en lo que Dios dice. Y Dios dice que la sangre del Cordero te limpia de todo tu pecado. La sangre de Cristo perdona tu pecado y la sangre de Cristo perdona todos tus pecados. Todos son perdonados por la sangre de Cristo. Y entonces, si tú crees en lo que Dios dice, sucede lo que Dios dice. Y entonces, cuando tus pecados son perdonados, entonces eres declarado justo. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Entonces nosotros alcanzamos la justificación. ¿Qué significa ser justos? Significa declarados inocentes, declarados sin culpa delante de Dios. Y cuando tú ya eres una persona justa, ahora te cubre la justicia de Cristo. Y al cubrirte la justicia de Cristo, entonces ya no estás desnudo, sino cubierto por esta hermosa ropa preciosa que es la justicia de Cristo Jesús. Por eso el profeta Isaías en 61:10 dice algo muy bonito: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación y me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amado hermano, cuando tú crees que la sangre de Cristo perdona tus pecados, el Señor te viste con sus vestiduras de justicia, vestiduras hermosas, preciosas delante de Dios. A lo mejor las personas no nos ven con esas vestiduras, pero ya Dios no nos ve desnudos. Bendito el nombre de Dios. Por eso la invitación que hace el profeta Zacarías, en Zacarías 3, versículo 4, dice: y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y esta es la buena noticia de esta tarde. Dios quiere vestirte con ropas de gala, porque tú naciste en pecado, naciste con la ley del pecado, naciste muerto, naciste maldito, naciste como hijo del diablo, naciste condenado al infierno. Y tu situación delante de Dios te ve como una serpiente, delante de Dios te ve desnudo. Pero la buena noticia es que la sangre de Cristo perdona tu pecado, perdona tus pecados, te libra de la condenación del infierno y te libra de la potestad de las tinieblas, te libra de la potestad de las manos del diablo. Y también el Señor te va a librar de la maldición de la ley. El único que te puede librar de la maldición de la ley es Cristo. Él vino a librarnos de la maldición de la ley, pero también Él vino a cubrirte con su hermosa justicia, porque Él nos ve desnudos, Él nos ve en una condición vil y miserable, pero Él viene a darte vestidos de gala. ¿Cuál es el vestido de gala? La justicia de Cristo. ¿Y cómo se obtiene la justicia de Cristo? Creyendo en lo que el Señor dice. Yo te invito a que tú creas en lo que el Señor dice, y si tú crees lo que el Señor dice, entonces sucede lo que el Señor dice, y tus pecados serán perdonados.